déjeme saludar para la mesa de diálogo a dos amigas de este espacio libre como el viento. A la analista María José Alonso. ¿Cómo estás, querida María José? Te mandamos un abrazo, Majo. Muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Y hay muchos temas, así que prepárense, mi querida Majo. Y déjenme saludar también a la querida Beatriz Abed Castillo, corresponsal de la revista Polemón. Querida Abed, un abrazote también para ti. ¿Dónde andas, mujer? Hola Vicente, un abrazo. ¿Qué crees? Pues ando acá por Madrid. Me escapé un rato. Bolas. Bueno, desde Madrid, Ciudad de México, y después les cuento yo dónde ando, pero prepárense, porque hay muchos temas. Después te cuento. A ver, esto de los exconsejeros y exconsejeras del INE y del IFE me parece muy revelador, ¿no? ¿Contra qué estamos la gran mayoría de los mexicanos? Contra los privilegios, contra la élite que se ha servido con la cuchara grande, y esos miembros de la élite, de los que se han servido con la cuchara grande, piden que no se aprueben las reformas. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya vamos desmenuzando, deshojando la margarita, Majo, Beth. Échenme, compañeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiendo a Luis Carlos Ugalde y las cochinadas, y hasta se burla de ellos. Llegaron los ex presidentes del INE, puras finísimas personas. Ugalde y otros que han participado en fraudes electorales. Ugalde fue el que, puesto por la maestra Elbester Gordillo, llevó a cabo el fraude del 2006. Ya con eso, presidente, ya con eso es tunda. ¿Estos con qué autoridad moral, Majo, Beth? ¿Con qué autoridad moral dicen que se pone en riesgo la democracia con las reformas que se están pidiendo? La verdad no tienen vergüenza, como no tienen vergüenza hoy los Claudio X González y todos estos que están en el Senado, hasta en conferencia de prensa. Ya les voy a mostrar algunas de sus declaraciones, pero Majo, dame tu opinión de esto que dice el presidente y de estos personajes sinvergüenzas, cínicos, que siguen protegiendo sus intereses, Majo. Yo siento que están sacando como por frentes de batalla a cada vez una línea nueva de impresentables que vengan a debatir este tema, ¿no? Ante la opinión pública. Partiendo de que tenemos un porcentaje altísimo, de acuerdo no con nosotros, sino con las propias encuestas del INE, que está de acuerdo con que se debe reformar al instituto y al sistema político electoral, porque no está de acuerdo con los privilegios, ni con el derroche, ni con todas estas cosas que son verdaderamente insultantes, pues para un país con tal cantidad de gente en situación de pobreza, pues están primero, pues vino la disque sociedad civil, ¿no? Luego vino que si Claudio X, luego vino que si Woldenberg, y ahora vienen estos personajes a tratar de defender pues todo lo que no sé si han tenido oportunidad de ver, que ahorita están haciendo como todo un espectáculo allá afuera del Senado, que es de risa, ¿no? Escuchar a la senadora López Rabadán diciendo que dejen entrar a estos personajes que están allá afuera manifestándose porque así deben escuchar al pueblo cuando nunca en su vida les ha interesado escuchar al pueblo. Entonces, creo que es algo que están haciendo ya como por patadas de ahogado, ¿no? Creo que sea lo que sea que suceda en estos días en el Senado, pues es innegable que la gran mayoría del pueblo de México está cansada de todos estos derroches y que además quiere realmente tener una democracia que sí sea participativa y que no se agote cada 3 o 6 años en las urnas, ¿no? Entonces creo que esa es pues esta estrategia muy, muy chafa y muy penosa que
estamos viendo, en la que están sacando nuevos frentes cada vez, pero pues solo pues se dan un balazo en el pie, porque pues estos personajes con qué autoridad moral nos hablan de democracia y de justicia, ¿no? Por cierto, le mando un saludo a tu mami, que sé que nos está sintonizando, querida Majo. Señora, qué chulada de hija tiene, tan comprometida y tan inteligente, y la apreciamos mucho aquí en Sin Censura. Mi querida Beth, por ahí don David me ponía imágenes de Claudio X González, y la verdad, da tristeza. Por eso la oposición es la oposición pedorra y sin brújula. A la mamá de Majo le ofrezco una disculpa por mi lenguaje tan florido, folclórico, rupestre, pero la oposición está para chillar. Vemos a Claudia Ruiz Massieu, vemos a Yulen Rementería, vemos a las Lili Telles. A ver, échame la imagen, nada más la imagen, mi querido David, antes de escuchar a Claudio X González en un rato, porque es revelador. Miren, ahí está Yulen Rementería, Claudia X González, todos siguiendo línea de este empresario. O sea, la línea política la marca un empresario. Bueno, pregunto, de todos estos exconsejeros y exconsejeras del INE y del IFE, de todos estos actuales consejeros como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿cuántos de ellos siguen línea de Claudio X González? ¿No es la línea de Claudio X González este golpeteo para que no se aprueben las reformas a las leyes secundarias en materia electoral? ¿Cómo ves, mi querida Beth? Pues mira, yo creo que bien ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, no nada más una. Nos ha comentado ahí en la conferencia de todas las mañanas que Claudio X González es el patrón de todos y de todas ellas, ¿no? Incluso hoy mencionaba que la oposición pues está viviendo una anarquía política, lo denominó así el presidente, porque dice que no tiene ni proyecto, ni liderazgos y sobre todo no tienen pueblo, ¿no? Y yo coincido totalmente con esto porque trayéndolo un poco al caso de lo que comentas, pues Claudio X González ha estado de alguna forma, ya sabremos más o menos, ahí tenemos algunas suposiciones de cómo ha sido, involucrándose en estas actividades políticas, ¿no? Incluso en la marcha de El INE no se toca, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y nos decía que él no tiene ninguna aspiración política, que su lucha supuestamente es completamente ciudadana, y pues hemos visto que no es cierto, ¿no? Ahí ya lo vemos en estas imágenes en el Senado, en donde se puede apreciar que está ahí dictándole línea a los senadores y que ha estado cabildeando también para que pues no pasen las reformas que justo él ha estado impulsando, ¿no? Me atrevería a decir que incluso esta marcha que hacen de El INE no se toca, seguramente pues fue muy impulsada por él, ¿no? También hace poco vimos que en Twitter, no sé si lo pudiste ver, pero comentaba él que ya era hora de que Morena dejara de tener el poder a la mala, ¿no? Y a mí me parece que pues esto es muy desmemoriado, pero también muy hipócrita, porque al parecer a Claudio X González le parece que es a la mala tener el poder, el haberlo ganado en las urnas, el tener respaldo popular. Dice que hay polarización, pero tenemos una politización en la que hay un 70%, ya incluso vimos que fue el 73% el jueves pasado, al presidente López Obrador, que la gente y su pueblo lo quiere mucho, pero Claudio X González está totalmente desconectado de la realidad. No sé si es por su privilegio o porque de plano es muy egoísta y quiere volver a tener el poder y el dinero y los negocios que le quitó la Cuarta Transformación, que sigue impulsando todo este tipo de actividades y que sigue haciendo berrinches, citando otras cuentas, ya ahora hasta está ahí coqueteando con Monreal. Entonces yo lo que puedo ver es que son muy hipócritas y les hace falta mucha memoria de todo lo que estuvo pasando, porque no sé con qué clase de cinismo se dicen demócratas, pero a la vez pues realizan todo este tipo de actividades o condenan lo que Morena ganó democráticamente. Les pido que me tengan un poquito de paciencia, Beth, Majo, porque quiero que veamos y escuchemos las declaraciones de Claudio X González, precisamente en conferencia de prensa. No sé de qué privilegios goza para que un empresario vaya a dar conferencia de prensa al Senado de la República, pero fíjense lo que dice Claudio X González, que en marzo del 2023
Va por México, presentará su propuesta de alternancia rumbo al 2024 y ya incluye a Movimiento Ciudadano. Oiga, don Dante Delgado, pues ¿de a cuánto fue? Perdón, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? Vamos a precisamente ver y escuchar lo que dijo en el Senado Claudio X González. Échalo, mi querido David. Y nos seguirán viendo activos en ese sentido. Segundo, la defensa del Instituto Nacional Electoral, de un árbitro neutro, competente, para poder tener elecciones limpias, valederas, sacar el voto de las mexicanas y los mexicanos, que sean las mexicanas y los mexicanos los que decidan en Coahuila, en Estado de México, a nivel nacional, en todas las elecciones que nos vienen en 23, 24 y de ahí para atrás. La propuesta ciudadana, la ciudadanía se maneja por la vía de causas y queremos que estas causas sean del conocimiento de todos los que aspiran a gobernar a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal. Entonces estamos construyendo una propuesta que será del conocimiento público en marzo o abril, pero va muy adelantada, de causas ciudadanas. Y sí estamos por la unidad de los partidos de la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, para hacerle frente a la deriva autoritaria de Morena y, no lo escondemos, buscar la alternancia, porque Morena está lastimando de manera terrible a nuestro país, generando una regresión, y México está para progreso, no para regresión. ¡Ay, no! Manchester United, don Claudio X González. Y durante todos los años que gobernó el PRI y el PAN, ¿cómo es que no nos llevaron al primer mundo? Con el apoyo de empresarios tan comprometidos con México como usted, cabrón, con mucho respeto para mis compañeras. Déjenme retomar el tema de Perú, porque ya no solamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusaron de injerencista en Perú y al que han escupido su veneno los de la derecha, los conservadores en nuestro país, por opinar sobre el tema del golpe de Estado contra el presidente, así lo reconocen, presidente Pedro Castillo Terrones, los gobiernos de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de México. El día de hoy, hace unos minutos, el presidente de Perú, debido a que hay más muertes en las calles por las cada vez más concurridas manifestaciones en aquel país, publicó otra carta de puño y letra, más breve que la de ayer, pero le leo. Lima, 13 de diciembre de 2022. Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo. Dice en esta carta que firma de puño y letra Pedro Castillo Terrones. Señora Dina Boluarte, mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas. Atentamente, Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú, dice esta carta. Y luego, antes ya había compartido en esta cuenta de Twitter oficial de Pedro Castillo, dice: comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy. Permítame saludar a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón, pero siquiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído hasta acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1 y 2 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo. No he cometido ningún delito de rebelión ni conspiración, dice Pedro Castillo. Y a esto hay que incluirle lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera. De hecho, leyó
el comunicado conjunto de los gobiernos, insisto, de México, de Argentina, de Bolivia y de Colombia. Vamos a ver y escuchar. No existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México o se llegaba al poder mediante las armas o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero. Ayer que vino el representante del presidente Biden, hablábamos de eso, que nosotros no podemos olvidar que nos invadieron militarmente gobiernos de Estados Unidos y que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Pero también se tiene que tomar en cuenta que el presidente Lincoln nunca reconoció la invasión francesa a nuestro país, ni reconoció a Maximiliano. Como también se debe de considerar que el presidente Franklin Delano Roosevelt fue muy respetuoso de la decisión patriótica que tomó el general Cárdenas cuando expropió el petróleo. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera como preámbulo a leer este comunicado conjunto sobre la situación en Perú de los gobiernos de Colombia, México, Bolivia y Argentina en relación a José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente de la República de Perú. Vaya situación, mi querida Majo, retomando a la mesa de diálogo, porque aquí en México le han escupido veneno al presidente Andrés Manuel López Obrador por pronunciarse sobre este tema. Pues ya no es solamente el presidente López Obrador, ahora es el gobierno de Petro, el gobierno de Lucho Arce, el gobierno de Alberto Fernández, mi querida Majo. Claro, y pareciera que a muchos de estos opinadores profesionales, pues se les olvida que el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente, ¿no? Se llenan la boca hablando de democracia y de participación, pero se les olvida eso. Y también creo que hay un factor importante y que, como muchos de este lado también lo hemos mencionado, y es que su clasismo pues no pueden evitar sacarlo a relucir en cada intento de análisis medio serio que tratan de hacer, ¿no? Dejando un poco de lado estas como deseos que tuvieran de ver un contexto así de adverso aquí en México, pues no le pueden perdonar al presidente Pedro Castillo ser un maestro, ser campesino, ser de origen humilde, que venga de abajo, que cuestione a la oligarquía, que cuestione al poder económico, ¿no? No le pueden perdonar todo eso a él como no se lo pueden perdonar al presidente López Obrador, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, de nuevo, en estos intentos por hacer disque análisis medianamente serios, pues muchos tratan de equiparar el contexto de Perú al de México, diciendo pues casi que aquí estamos al borde de una cosa así, ¿no? Y dejando de lado lo que vimos el 27 de noviembre, que pues los deja en completo ridículo porque es verdaderamente absurdo, pues también recordarles un poco que el 10 de abril anterior tuvieron una herramienta legal
para hacerle saber al presidente que ya no querían que estuviera ahí, ¿no? Ahora tenemos la revocación de mandato y es un instrumento pues que no quisieron aprovechar por tantas maromas se les ocurrió en ese momento, pero ahora vienen a hablar de golpes de Estado, ¿no? Entonces, pues sería bueno que se pusieran de acuerdo si están del lado de la democracia o no, porque un día los llamamos a participar en un ejercicio como la revocación de mandato y lo descartan por completo, y al otro día nos pintan un contexto sumamente catastrófico en el cual estamos al borde de casi el golpe de Estado aquí en México, ¿no? Entonces, pues mientras no puedan conciliar estas dos posturas y estas contradicciones que tienen, pues difícilmente la gente los va a poder tomar en serio. Así es. ¿Cómo ves tú, Beth? El presidente dice, para que lo publiquen, pues en los medios golpeadores, sí consideramos presidente a Pedro Castillo, para que quede claro y no haya confusiones, mi querida Beth. Sí, pues incluso decía López Obrador que específicamente en el Reforma muchas veces les gusta ahí golpear las candidaturas que se hacen de izquierda, pero pues nunca sacan nada de la oposición, ¿no? A mí la verdad me parece algo pues impactante y que creo que hay que reconocer porque López Obrador es un presidente que tiene el valor y porque sabe que tiene también la legitimidad y la calidad moral para poder emitir este tipo de declaraciones, ¿no? Incluso la semana pasada yo tuve la oportunidad de preguntarle sobre qué estaba, qué, qué opinaba, cuál era la posición de nuestro país, de México, respecto a lo que había sucedido con este golpe de Estado que le dan a Pedro Castillo, que como bien dijo Majo, pues es un presidente que fue elegido democráticamente, ¿no? Y que parece que a muchos ya se les olvidó por estar, pues, animando este golpe blando, que yo creo que sí está sucediendo en toda Latinoamérica, que lo hemos visto muchísimo últimamente con lo que está pasando con Pedro Castillo, que también lo vimos con Cristina, a quien pues ya habían amenazado incluso con su vida y que ahora ya también la están amenazando pues con ser detenida, ¿no? Yo creo que todo esto es algo que siempre va planeando la derecha, que no deja de hacer, pero que justo ya ahora lo están haciendo como un lawfare, esta guerra jurídica mediante la cual pretenden desestimar a los gobiernos de izquierda que han sido elegidos democráticamente. Incluso el presidente López Obrador por ahí nos decía la semana pasada que pues él no podía reconocer este gobierno, ¿no? Ahora ya lo dijo también que es por política exterior, pero sí haciendo énfasis en ofrecerle asilo político al presidente Pedro Castillo, también reconociendo su gobierno, reconociendo que fue electo democráticamente y también esto me parece pues un reconocimiento a los gobiernos de izquierda, ¿no? A saber que ahora López Obrador ha constituido pues un liderazgo dentro de los gobiernos progresistas de América Latina y también señalar que está sucediendo todo esto, todas estas maquinaciones que se denominan lawfare y que son una guerra jurídica mediante el cual la derecha pretende, eso sí, de forma muy organizada, derrocar gobiernos que son enteramente progresistas, que son de izquierda y que pues no les convienen a sus intereses, ¿no? Que ya no pueden hacer los negocios de antes, que no pueden ser intocables como han sido antes, ¿no? Incluso podemos ver que en redes sociales muchos de los opositores, de estos opinólogos, como comentaristas o como le gusta decir al presidente López Obrador, de estos intelectuales orgánicos, salieron a decir bueno, a celebrar este golpe de Estado en Perú y a decirle a López Obrador que seguía él. Pero pues lo que no saben es que acá, justo como ya comentábamos, no hay polarización, lo que hay es un pueblo bien despierto que quiere al presidente, que ganó legítimamente y que no van a poder llevar a cabo este golpe blando, ¿no? Yo creo que sí hay que decirlo y hay que analizarlo como este golpe blando, e irlo denunciando, ir viendo cómo lo están gestando, porque siempre sabemos que después de procesos revolucionarios como los que hemos tenido ahora con este viraje a la izquierda en América Latina, hay procesos contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces hay que seguirlo comentando porque la verdad a mí me parece muy triste que se esté pues dañando hacia la democracia y siempre hay que apostarle pues a estos gobiernos legítimos y no a estas guerras jurídicas a las que le apuesta la derecha y pues la oposición también aquí en México y en todo el mundo. Por cierto, bien ese planteamiento al presidente en tu última participación en la mañanera, querida Beth, y no es cebollazo, tú me conoces,
reconozco que hayas puesto este tema, porque si no lo pones tú sobre la mesa, tú como corresponsal de la revista Polemón, pues ni modo que el Universal o el Financiero o Televisa, ahí se las dejo de tarea. Ponme, a ver si me puedes poner en pantalla a Majo y a Beth al mismo tiempo con tu servidor, mi querido David. Para cerrar en la mesa de diálogo, yo les pregunto, trivia. Claudio X González es A, empresario, B, activista, C, político, D, todas las anteriores. Una sola opción, Majo. Qué difícil. Yo quisiera decir otras cosas diferentes, ¿no? Pero ya que no se puede, pues yo lo dejo en empresario, porque de político y Empresario. de activista no tiene un pelo. Bueno, dices tú A, empresario. ¿Tú, Beth? Pues mira, yo lo único que descartaría sería lo de activista, pero porque a mí me parece que eso es pues apostarle a los derechos, a que todas las personas tengamos más derechos, ¿no? Y Claudio X pues nada más ve por una minoría, sin embargo, pues yo creo que sí está haciendo política y que es un empresario, ¿no? Espérenme. Están equivocadas las dos. Y sí, estoy leyendo a todos, metiche, vividor, hijo de no sé qué tal por cual. Entiendo a la gente que se está expresando en los chats. Estamos equivocados. La gente lo sabe y se tiene que decir y se dijo. A ver, pero el señor Claudio X González ya se emputó, si me permiten la expresión, ya se encabronó, porque en conferencia de prensa en el Senado aclaró, ojo Majo, ojo Beth, nótese mi sarcasmo, que no es ni empresario, ni es político, ni es vividor, ni es metiche, ni es... El señor es bueno, escúchenlo, véanlo, del propio Claudio X González. Oiga, señor Claudio, aprovechando que lo tenemos aquí nada más, hay una de las cosas que se señala que de alguna manera usted ha encabezado este movimiento ante la evasión de impuestos de sus empresas. Es una versión que públicamente usted nunca ha aclarado y estaría bueno que ya que está aquí, pues lo aclare a las cámaras, por favor. ¿Podría? Sin comentario y por favor cheque bien sus fuentes. Yo no soy empresario, soy activista social. Gracias. Me lleva la que me trajo. Les digo que están equivocadas, Beth, Majo, el señor no es empresario, es activista social. Y como me pregunta Ceci, yo también lo tengo que dejar sobre la mesa. ¿Y de qué hijos de la tiznada vive? Si el señor es activista social, ¿de qué vive? Bueno, para cerrar sus comentarios, Majo, sobre esta declaración de Claudio X González, que seguramente, ojo con lo que voy a decir, seguramente llevará al presidente a pitorrearse mañana de el gurú de la oposición en la mañanera. ¿Tú qué dices, Majo? Pues ya sabemos de dónde viene todo su dinero, ¿no? De todas estas organizaciones internacionales que toda la vida le han financiado, y bueno, ni se diga de su papá, ¿no? De su papá que le ha financiado pues todos sus chistecitos y su vida de junior realmente, como para que ahora a su edad venga a decir que es activista social. Pero bueno, ya sabemos que mexicanos a favor de la corrupción y todas estas organizaciones pues vienen y están financiadas pues por un sinnúmero de otras organizaciones a su vez que tienen pues intereses muy específicos aquí en México, y esto no es nuevo. También su papá tiene una cola bien larga que le pisen. Mi querida Beth, cierro con tus comentarios acerca del señor activista. Pues a mí la verdad es que no me parece activista social, ¿eh? Como ya decía hace rato, un activista social pues lucha, incluso a veces hemos visto que hasta con su vida, históricamente lo hemos visto así, para que todas las personas tengamos más derechos. Y todavía hasta enfatiza activista social. A mí me parece que es un cínico, que es un hipócrita, que es un junior, como ya dijo Majo, que ha vivido pues toda la vida del trabajo de otras personas, ¿no? De personas que sí trabajan y no como él, que se la pasa simulando, diciendo que es activista. A mí me decía el día de la marcha del INE que es
un ciudadano y que esa es su trinchera, la ciudadanía. Pero bueno, lo vemos ahí muy a gusto en el Senado, muy cómodo con estas personas que pues lo respaldan y que han permitido que haga y deshaga pues con la oposición y con la derecha en nuestro país, ¿no? A mí me parece que sí es de verdad muy, muy hipócrita decir que eres activista social cuando eres un vil golpista, como dicen acá la gente querida que nos está viendo, y cuando pues realmente solamente se ha dedicado a desestimar al presidente López Obrador y no hace otra cosa más que eso porque pues se están quedando sin todas estas fuentes de ingreso. Al parecer no le es suficiente todo lo que le heredó su papá, todos los negocios sucios que ha hecho, incluso cómo lo confrontan diciendo que ha tenido pues estas actuaciones de lavado de dinero, ¿no? Y de deducciones de impuesto, por ahí decían de la condonación que les daban antes y que ahora los tiene tan enojados en el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Yo diría eso, que es un cínico, un hipócrita y un golpista, pero no un activista social. Pues mi querida Beth, hasta Madrid, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a los esfuerzos que realizan desde tus trincheras? Sí, pues yo los invito a que me sigan ahí en Twitter, que es donde más estoy, que aquí aparece como @betcastillo con doble O. También estamos ahí desde la revista Polemón haciendo la cobertura de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Bet Castillo, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados estoy así y por ahí nos leemos. Y pues muchas gracias por este espacio, Vicente. Como siempre, ya sabes que yo también te lo digo de forma muy sincera y sin censura. Este es un gran espacio y una excelente trinchera en la que se hace periodismo. De verdad, ojalá te podamos ver a ti en el Senado difundiendo esta información y este valioso trabajo que haces y no a Claudio X González. Mi querida Beth, oye, por cierto, broma, broma, no te vayas a enojar. Ya dinos cómo consigues que Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de la 4T te pague las vacaciones a Madrid, porque ya sabes cómo son de culebras muchos y dirán que andas en Madrid a costillas de la gente pobre, en fin. Te mando un abrazo, querida Beth, ya sabes que te quiero mucho. Un abrazo, Vicente, yo también te quiero mucho y ya a ver si ya nos da, aunque sea Jesús Ramírez para el café, ¿no? Como decías tú, porque con eso de que no nos dan nada, pero supuestamente estamos en la nómina y no sé qué, yo hago un extenso llamado a Jesús Ramírez a que nos dé un café a ti y a mí, querido Vicente, para que de verdad digan que nos dan algo. Pues sí, mi querida Beth, gracias. Majo, Soberanis, ¿por qué no cerramos invitando a la gente también a tus trincheras, tanto en el Soberano como en redes? En fin, andas también por todos lados, querida Majo. Ahí me encuentran ahí en el Twitter como @majosoberanis y al Soberano como @elsoberanomx. Ahí también hacemos un esfuerzo muy grande por desenmascarar las mentiras del PAN y todas sus hipocresías y bueno, ahí nos pueden encontrar y nosotros felices siempre de estar en comunicación contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá y también un abrazo enorme a Ceci, que anda por ahí. Claro que sí. Majo, Beth, muchas gracias por acompañarnos. Estamos al pendiente, nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Enlazarme, creo que está en el Senado de la República con el senador de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación. Senador, ¿cómo estás? Vicente? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y estamos aquí en el Senado esperando que inicie la sesión de este día, donde se va a leer la minuta de las leyes electorales, de la reforma electoral en primera lectura, y mañana la idea es que se lea en segunda lectura y que mañana se pueda votar. Y yo tengo toda la confianza de aprobar estas minutas. Ya llegó por ahí el jefe de los derechosos, Claudio X González, a querer meter la cuchara. Ya anda por acá.
convocaron ayer, llevan ya varios días convocando, no se ve mucha gente, en las inmediaciones del Senado. Yo creo que unas tal vez 200, 300, no más, 400 tal vez. Esa fue la convocatoria que lograron. Pues es que ellos se hablan entre ellos, ellos quieren quedar bien con su base social, con su núcleo social, hablan con sus senadores, hablan con sus medios de comunicación, hablan con su base social, pero pues no van más allá porque están completamente en contra de lo que quiere la mayoría del pueblo de México. Por eso la respuesta a su convocatoria pues no es más que de algunos cientos de ciudadanos que, bueno, lo respetamos su punto de vista, respetamos su lucha, pero pues nosotros estamos respaldando el proceso de transformación que está encabezando el presidente López Obrador y respaldando lo que dice la mayoría del pueblo de México, que quiere una mejor democracia, que quiere un mejor INE, que quiere más austeridad y que quiere que no haya excesos por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves? Permíteme decirlo muy a mi manera, senador, tú eres muy propio. ¿Cómo ves a estos recabrones de los exconsejeros y exconsejeras del INE y del IFE que quieren de alguna manera, no sé si recibir el respaldo o presionar a Ricardo Monreal? Le dejan una carta diciendo que está en riesgo, incluso la elección del 2024 si se aprueba este plan B. Bueno, ahora Claudio X González y sus 40 ladrones ahí a las afueras del Senado, algunos creo que ya entraron a dar conferencia incluso al Senado de la República. Pues ¿cómo ves al incluso impresentable de Lorenzo Córdoba diciendo que no es momento porque ponen en riesgo lo que tanto tiempo ha tardado México en construir? Ya ni la chifla, ¿no? Tú les dices recabrones, yo no les puedo decir recabrones porque yo soy senador de la República. Hijos de la chingada, diles, César, diles. Yo les voy a decir caraduras, estas caraduras, que no, son impresentables, porque ahora resulta que Luis Carlos Ugalde, ese exconsejero nacional del INE, expresidente más bien del IFE en aquel momento, ese que no tuvo la capacidad para decir que se cuenten, que se recuenten todos los votos para que se queden todos tranquilos, y si gana Calderón, pues ganó Calderón y nos hubiéramos quedado todos tranquilos. Ese impresentable es el que está defendiendo a los privilegios del INE. O sea, ellos, ¿por qué defienden los privilegios? Primero porque es una manera de decir, yo que estuve ahí, me comporté de manera correcta. Segundo, porque ellos siguen viviendo de estos privilegios de algunas instituciones. Él tiene una empresa que se llama, creo que Integralia, que seguramente es contratada por el INE y por el PAN, por el PRI, para que les haga estudios, porque ellos siguen viviendo de estos resabios de los privilegios del sistema político mexicano. Entonces, por eso están defendiendo, pero no tienen asidero en la gente, que la gente escucha que Luis Carlos Ugalde está defendiendo este planteamiento de la derecha, y pues en lugar de que acerque a la población, pues la aleja, o que Fox defienda, o que Madrazo, imagínense Madrazo, ese impresentable exgobernador de Tabasco que hizo fraude para llegar a la gobernatura de Tabasco, defienda, o el Calderón, el que llega a la presidencia de la República por un fraude electoral, defienda, o que Fox, que dijo que iba a acabar con las tepocatas y con el PRI, que se terminó aliando con el PRI, defienda, o Claudio X González, un junior que su papá fue asesor de Salinas y que fue de los artífices de este proceso privatizador de tantas empresas públicas, defienda esta posición de la derecha,
pues lo único que hace es alejarlos del pueblo y obviamente la gente, aunque no entienda muchos no entiendan todo lo que se está discutiendo, dice, si ellos defienden una posición, pues yo por convicción pues me voy al otro bando, y por eso cada día tenemos más respaldo el proyecto de transformación que encabeza el presidente López Obrador. Déjame preguntarte, ¿el enemigo no está en casa? Te lo pregunto así, al chilazo. ¿Se puede confiar que con Ricardo Monreal encabezando los esfuerzos de Morena en el Senado, se aprobará lo que se tiene que aprobar para ir en el camino que la mayoría, de acuerdo a las encuestas, quiere en esta reforma electoral? Porque Ricardo Monreal habla de no sé, hacer 20 cambios o modificaciones, y que Adán Augusto López Hernández, que ayer se la pasó en el Senado, solamente había aprobado un puñado. Híjole, a veces yo digo, asumo mi responsabilidad desde esta trinchera, que ni los opositores se atreven a tanto, pero tú has sido muy claro también en tus posiciones, César. Senador, ¿se puede confiar en los esfuerzos de Monreal como coordinador de la bancada? Estamos viviendo un proceso intenso de debate interno en el grupo parlamentario. Ahorita me salí de una reunión previa del grupo. Ayer nos reunimos con el secretario de Gobernación y lo platicamos. Seguramente hoy estaremos en distintas reuniones revisando cuáles son las reservas que vamos a aprobar. Y yo espero que todas y todos los senadores del movimiento respaldemos lo que acordemos con el Ejecutivo Federal, porque nosotros somos parte de un proyecto, nosotros no nos podemos ver como aislados a un proyecto, somos parte de un proyecto, y en ese proyecto pues tenemos que jugárnosla con el proyecto y tenemos que tener los riesgos que se tengan que correr en este proyecto. Yo les decía hace un rato a los compañeros y compañeras senadoras que si no hubiera habido duendes en la Cámara de Diputados, pues estaríamos en la disyuntiva de aprobar como nos llegó en la Cámara de Diputados o buscarle hacer correcciones, y que en esa hipótesis pues yo hubiera dicho vamos a aprobarlo como viene. Al haber duendes en la Cámara de Diputados y que se aprobaron cosas que no tenían el sustento, no tenían el planteamiento inicial del titular del Ejecutivo, bueno, nos está permitiendo en el Senado hacer una revisión y decir esto puede pasar y esto no puede pasar. Pero eso tiene que ser necesariamente acordado con el Ejecutivo Federal. Y lo que acordemos con el Ejecutivo Federal es lo que tendríamos que respaldar todas y todos los senadores y senadoras del movimiento. Si algún senador o senadora decide no aprobarlo, bueno, pues está en su decisión, y pues cada quien toma sus decisiones. Aquí no se le pone una pistola a nadie. Aquí vamos a razonar, vamos a decir cuáles son las reservas que se acordaron con el gobierno federal, cuáles son las reservas que le conviene al proceso de transformación del país, y sobre esas deberíamos de ir todos en conjunto a votar. Y si hay opiniones de otros compañeros y compañeras, bueno, se van a discutir internamente, y al fin de cuentas, pues todos tenemos que tomar nuestra propia decisión, porque también, mira, se ha hablado mucho de inconstitucionalidad de algunos artículos, pero todas las leyes son interpretables. La propia Constitución es interpretable, y hay quienes pueden pensar este artículo es inconstitucional, y hay con la misma Constitución argumentar que sí es constitucional por tal o cual. Yo lo he discutido con algunos compañeros senadores, que desde su punto de vista tal artículo es inconstitucional, y con la misma artículo constitucional yo les digo, no, aquí nos da facultades para meternos en hacer estas modificaciones al Instituto Nacional Electoral. O sea, nadie tiene la verdad absoluta en términos de la interpretación de las leyes. Si nosotros lo aprobamos el día de mañana y la oposición, que seguramente lo va a hacer, se va
a la Suprema Corte, bueno, la Suprema Corte será la que tome la última palabra, pero yo creo que nuestra responsabilidad como senadoras y senadores del movimiento es ir en consonancia con la transformación del país, o sea, en concordancia con el gobierno federal. Senador César Cravioto, estamos platicando en vivo y en directo desde el Senado con el senador César Cravioto, senador federal de Morena por la Ciudad de México. Yo te respeto porque eres muy claro con tus posicionamientos. Creo que nunca te ha dado miedo hablar sin censura. El tiempo nos está dando la razón a aquellos que advertíamos que rumbo al 2023 y al 2024 los grandes retos no estarían ni siquiera en la oposición, sino al interior del movimiento. Y ayer uno de tus compañeros, Armando Guadiana, es beneficiado con las encuestas en Coahuila. Tenemos a un subsecretario como Ricardo Mejía Verdeja desconociendo las encuestas. Es una píldora difícil de pasar para muchos en el movimiento que apoyan desde abajo, cuando Guadiana parece más fotos con Xóchitl Gálvez que con el presidente. Cuando Guadiana ha invitado a sus eventos de informe de actividades a la panista más recalcitrante contra el movimiento, cuando Guadiana es señalado por su cercanía con esos que han desmadrado a Coahuila, cuando Guadiana se dice muy amigo de Ricardo Monreal en momentos en que Ricardo Monreal está en uno de sus peores momentos de legitimidad y credibilidad hacia la 4T, creo yo, es mi opinión. ¿Qué piensas de la candidatura, del nombramiento de Armando Guadiana ayer? Mira, ya me había metido a este chat contigo cuando estabas platicando con Ricardo Sevilla sobre el tema. Yo no estoy de acuerdo con los planteamientos que ustedes hacen, porque en la democracia hay reglas y las reglas internas de Morena tienen que ver con un proceso de decisión de quiénes van a encabezar los procesos a través de encuestas. A veces nos puede gustar o no nos puede gustar el resultado de la encuesta, pero lo que me parece que no se vale es decir, si no me gustó el resultado de la encuesta, entonces lo descalifico. Yo fui delegado político de Morena en el 2017, hace 6 años. Y hace 6 años, mira, a ver, me voy a dar un paso, voy a darme un paso hacia atrás. Yo soy buen amigo de Armando Guadiana. Y le he dicho cada vez que se acerca mucho al PAN, y cada vez que ha hecho algunos planteamientos, le he dicho, por ahí no va, Armando, no puedes ni acercarte mucho a esta señora. De hecho, ayer que ganó la encuesta, yo mandé un chat al grupo, voy a hacer una infidencia, donde le puse, bueno, la tercera es la vencida, Armando, nada más no vayas a llevar de tu coordinadora de campaña a Xóchitl Gálvez, ¿no? Lo decía un poco de broma. Pero, a ver, ¿por qué gana Armando Guadiana la encuesta? A mí no me pareció una sorpresa que ganara Armando Guadiana la encuesta. O sea, Armando Guadiana se la jugó con el movimiento en el 2017. Yo fui el delegado político de Morena. No había candidatos, Vicente. También es muy fácil que alguien ahorita venga a decir que es el gran salvador de Morena. Pero hace 6 años, cuando las cosas verdaderamente estaban difíciles, porque ahorita las cosas no están difíciles en Morena, ahorita todo mundo quiere ser candidato de Morena, pero hace 6 años no estaban los otros 2 contrincantes de Armando Guadiana en el proyecto. Y Armando Guadiana, siendo empresario, siendo un hombre muy rico, decidió jugársela con el proyecto. Ha tenido hierros ahora como senador, claro que los ha tenido, y ha tenido diferencias con el proyecto de transformación del país, claro que los ha tenido. Pero eso de descalificar que Armando Guadiana se la jugó como candidato nuestro hace 6 años, cuando nos cerraban las puertas, cuando caminó los 38 municipios con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando si hoy es compleja la situación en Coahuila, hace 6 años, créeme que era dificilísima. Entonces, decir
descalificamos completamente a Armando Guadiana por las actitudes que ha tenido, algunas que ha tenido en este proceso, tampoco me parece correcto. Y yo, parafraseando al presidente de la República, que hoy lo escuché en la mañanera, pues la verdad le puso una repasada a todos los que no aceptan el resultado de una encuesta. Y yo creo que todo el mundo tiene que ser sereno. Entiendo que todo el mundo tiene legítimas aspiraciones, pero también descalificar hoy la encuesta hacia el 2023 es descalificar nuestro proceso que estamos construyendo hacia el 2024. Y eso es peligrosísimo, Vicente. Eso es peligrosísimo y es muy irresponsable. Porque desde adentro del movimiento hay quienes están ya descalificando las encuestas. Entonces, hoy descalificar el resultado de una encuesta en un proceso local es irnos a una ruta de descalificar el proceso hacia el 24, y eso es peligrosísimo, Vicente, perdón, pero eso es peligrosísimo. Por eso el presidente es tan duro el día de hoy, porque es muy duro el presidente el día de hoy, y es muy duro sin ponerle nombre y apellido, pero es muy duro contra quien no reconoció la encuesta de ayer de Coahuila. Claro. Y es parte de su gobierno. Yo entonces, sí le voy a poner... Porque hay que defender un proceso. Tú y yo podemos no estar de acuerdo con algunas actitudes de Armando, pero ganó la encuesta. La ganó. Y créeme que no me sorprende que la haya ganado. Candidato a gobernador, candidato a senador, candidato a presidente municipal de Saltillo. Y decir que la encuesta se amañó para que él ganara, no, yo sí le voy a poner nombre y apellido. No es alguien que no haya tenido trabajo. Que ha tenido yo sí le voy a poner nombre. Los ha tenido, créeme, que los ha tenido. Y yo, ahora que lo vea, que no lo he visto desde ayer, le voy a decir, no te equivoques ahora que ya empiece tu campaña. O sea, tienes que ser un opositor claro, real al priismo, y nada de que Xóchitl Gálvez, y nada de que con el panismo, porque pues yo hablo con él, pues conviví con él mucho en el 2017. Entonces, yo creo que todos tenemos que pensar en el proyecto y en el movimiento, y no pensar en las aspiraciones personales. Jugaron 4, solo podía ganar 1, porque así son las disputas políticas. Juegan muchos para un cargo, pues solo iba a haber un ganador. En este caso fue Armando, y hay que cerrar filas con él. No necesariamente darle un cheque en blanco, decirle, eres ya el candidato de este lado, no puedes cometer una irresponsabilidad en tu trayecto como candidato de un proyecto de transformación del estado de Coahuila. Fíjate que si viste el segmento al que haces referencia anterior a que entrara César, yo mencionaba eso, ¿no? Lo importante de lo que se diga hoy rumbo al 2024. Y para cerrar, déjame mencionar esto. No desarma a todos estos que dicen que no hay piso parejo, que si no hay una cosa que no sea encuesta, es mi línea roja y me voy. O sea, te lo digo Mejía Verdeja para que lo entiendas, Monreal, básicamente. Te lo digo a toda la militancia y a todos los dirigentes. No se vale que te vaya bien en una encuesta con alguien cercano a ti, pero en la otra la descalifiques. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. Miren, insisto, tenemos mucha responsabilidad todos los dirigentes del movimiento, mucha responsabilidad. Y yo te puedo decir, fíjate, te voy a platicar otra incidencia. Cuando yo llego al Senado, me toca en el escaño al lado de Julio Menchaca. Yo ni sabía que iba a ser delegado político de Morena en Hidalgo. Platicando, él siempre cercano a Ricardo Monreal, y le dije, oye, estoy viendo cómo están las cosas en Hidalgo, creo que tú eres uno de los posibles candidatos nuestros. Eso fue en julio del 2021, cuando yo llego al Senado. Y le digo, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo a fortalecerte, a que puedas irte fortaleciendo para que seas nuestro candidato y seas el próximo gobernador? Y se volteó y me dijo, oye, pero pues tú eres el suplente de Martí Batres y ya sabes que aquí ha habido conflictos. ¿Y sabes qué le respondí? Le dije, no podemos caer en el error del PRD. No podemos pensar en tribus.
Si tú eres la persona o sea, que puedes tener la posibilidad de ganar, pues no importa que seas cercano a quién, a tal o cual, o que yo sea cercano a tal o cual, yo en lo que te pueda ayudar. Y bueno, después resulté que fui el delegado político de Morena y me tocó caminar con Julio Menchaca en la gobernatura del estado y hoy ha sido el gobernador electo con más porcentaje de votos en la historia de Morena, el 63%, porque construimos en unidad la transformación en Hidalgo. Y hoy somos muy buenos amigos, el gobernador Julio Menchaca y yo. Pero yo podría haber llegado al Senado y decir, no, tú eres cercano a Ricardo Monreal, entonces voy a buscar la manera para que tú no seas el candidato. Pues no, si era el mejor posicionado, si era el que nos podía dar mejores condiciones, pues no podemos, insisto, caer en esos errores del PRD, los que venimos del PRD, de decir, es un asunto de tribus, de decir, tú eres el cercano a mí, y entonces, aunque haya uno de otro grupo que sea mejor, no, como tú eres el cercano a mí, yo te voy a apoyar a ti, no. Y lo que dijo el presidente hoy en la mañana es muy bueno. Qué bueno que ya cada día más compañeros están diciendo, yo apoyo a tal. Yo en este caso te lo digo y lo he dicho abiertamente, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Pero si no es Claudia la candidata y es cualquier otro compañero, lo voy a apoyar. Eso, si todos empezamos a hablar de eso, de decir abiertamente apoyamos a tal, abiertamente quien apoyó en el proceso de Coahuila a Reyes Hurtado o a Luis Fernando o a Mejía Verdeja, hoy dicen vamos a cerrar filas. Y si en el 24 o en el 20 o en el Estado de México, por ejemplo, Higinio está dando una gran demostración de altura de miras, está respaldando completamente a Delfina. Aquí ayudamos en el Senado a que también se limara todo lo que pudo haberse descompuesto en el proceso, pero hoy va junto todo el movimiento en el Estado de México. Yo espero que sea lo mismo en Coahuila y yo espero que sea lo mismo en el 24. Y retomando tu pregunta, claro que es un mensaje muy potente, muy duro a toda la militancia, no solo a los dirigentes. El presidente López Obrador le está mandando un mensaje a la militancia. No se equivoquen, seamos demócratas. Y si no queda nuestro compañero al que apoyamos, nuestra compañera al que apoyamos, apoyemos al que gane la encuesta. Y por supuesto, le está mandando un mensaje a todos los dirigentes y a los aspirantes al 2024. Por supuesto que le está mandando un mensaje muy claro el presidente de la República. ¿El tiempo definirá si Armando Guadiana era el mejor candidato? La verdad te digo, para el movimiento, para el proyecto, ojalá que sí, que pueda haber alternancia en Coahuila, pero pues yo fue te lo pregunto... que hicieron los coahuilenses. Bueno, pues, pero déjame preguntarte entonces para cerrar. Para aquellos que no están de acuerdo abajo, ¿quién les asegura? Porque el presidente está claro con las encuestas y mucha gente respalda al presidente y va a respaldar lo de las encuestas y rechaza a un Ricardo Monreal cuando descalifica las encuestas. Pero ¿quién le asegura a la gente que las encuestas son fiables? ¿Quién, cuando sabemos que hay encuestadoras muy mamarrachas, ¿qué le decimos a la gente que pueda decir, manosearon la encuesta a favor de Guadiana? Porque eso descalifica ya lo que viene para el 2024 y eso es lo peligroso. ¿Cómo asegurarnos de que las encuestas, para cerrar, César, pues son esa perla cuidada, esa joya cuidada y que todo el mundo puede confiar en ellas? Para empezar, no es una encuesta. Ayer el partido dio la información de tres encuestas. Tres encuestas, donde una dio ganador a Luis Fernando y dos dieron ganador a Armando Guadiana. Yo que estuve en el proceso de Hidalgo, que a mí me tocó ver las encuestas de los 6 estados que se jugaron ahora en junio de este año, igual fueron 3 encuestadoras y se dio el resultado de las 3 encuestadoras. Yo diría que no hay método perfecto, pero yo sí estoy convencido de que es
el mejor método para elegir a nuestros candidatos. Porque si no fueran encuestas y fueran urnas, el problema no sería si me gustó esta muestra o este resultado. El problema sería y se robaron tal urna y ya hubo golpes en tal urna. Eso destrozó al PRD. Yo todavía recuerdo 1999, Cuauhtémoc Cárdenas, puntero en las encuestas para presidente de la República para el 2000. Se da un zafarrancho en una elección interna del PRD entre chuchos y amalios. Nos fuimos al tercer lugar. Cuauhtémoc Cárdenas quedó en tercer lugar en esa elección, en gran medida por esa desastrosa elección interna del PRD. ¿Y sabes quién era el presidente del PRD? Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabes qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Renunció a la presidencia del PRD después de esa elección. Dijo, yo no voy a convalidar estas fregaderas. Pero aprendió Andrés Manuel López Obrador. Aprendió, siendo presidente del partido más... Fíjate, en el 97 Andrés Manuel López Obrador llevó al mejor resultado en la historia del PRD. En el 97 desbancamos al PAN del segundo lugar. El grupo parlamentario más grande en la Cámara de Diputados en 1997 fue el PRD, con la conducción de Andrés Manuel López Obrador como presidente del PRD. Pero en 99, que fue la elección interna, para sucederlo, fue un desastre. Y eso nos llevó a perder la presidencia de la República en el 2000. Entonces, Andrés Manuel López Obrador no toma decisiones por sus ocurrencias, por el amor de Dios. De veras que todos los dirigentes y todos los militantes de Morena, del movimiento, debemos de saber por qué Andrés Manuel insiste tanto en el tema de las encuestas, porque sabe que los otros métodos se vuelven un desastre. Si luego son cuestionadas las encuestas, bueno, los otros métodos de elección terminan en golpes y terminan en un desprestigio brutal para el movimiento. Ya ocurrió en el PRD. Él lo vivió en carne propia, probablemente no fue presidente de la República Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000 por esa elección desastrosa interna del PRD. Pues Andrés Manuel aprendió rápido y dijo, no, ni una más, ya mejor vámonos por las encuestas. Entonces, insisto, tenemos que ser muy responsables todos, muy responsables. Tenemos que pensar que está en juego el país, tenemos que ver lo que está pasando aquí. O sea, el problema no es si es Guadiana, Verdeja o Luis Fernando, el problema no es si es Marcelo, si es Adán, si es Claudia, si es el propio Ricardo. El problema es que se nos cuelen. El problema es que regrese la derecha. El problema es que Coahuila la vuelva a ganar el PRI. El problema es que el Estado de México lo vuelva a ganar el PRI. El problema es que gane la oposición, la derecha rancia y conservadora y antipueblo en las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, altura de miras, compañeros, compañeras, y hablo compañeras y compañeras porque yo sé que gran parte de la militancia te oye, te escucha. Y altura de miras, dirigentes, altura de miras. ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo? Guadiana. O sea, Guadiana le tiene que decir a la militancia. Tiene que convencer que estábamos equivocados. Sí, me equivoqué en esto, pero también reconózcanme que yo me la jugué en el 2017, reconózcanme que yo acompañé al presidente cuando nadie lo quería acompañar, cuando los otros contrincantes no se quisieron subir al barco, yo sí me subí al barco y órale, yo me voy a dejar apapachar por la militancia y llevar con la militancia y si gano voy a gobernar de la mano del proyecto de la transformación. Claro, le corresponde a Guadiana convencer primero a la militancia y después a la mayoría del pueblo de Coahuila, que es la alternativa. Esa es chamba del partido, bueno, primero de Armando Guadiana y después Pues estamos al pendiente, César Cravioto, te agradezco mucho, es muy importante escuchar diferentes puntos de vista, recordar hechos históricos, en fin, tantas cosas en torno a un debate que creo que debe de ser duro, pero es necesario para la gente de a pie desde todas las trincheras. Te agradezco mucho y te vamos a estar molestando para seguir conversando sobre esto de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que tanto interés
tiene la gente del movimiento. Te mando un abrazo, César, estamos al pendiente. Siempre, gracias como siempre, Vicente, y no me cansaré de reconocer el esfuerzo que haces tú, que hacen muchos comunicadores por dar otra visión. Y ahora con lo de las leyes electorales lo vemos otra vez. La avalancha cargada de los medios tradicionales en contra de la reforma electoral que estamos discutiendo es grosera. Qué bueno que hay medios como tú y como otros compañeros, compañeras que pues dan otra perspectiva de las cosas, porque la derecha que está cerrando filas, los que pensamos que la transformación tiene que fortalecerse y tiene que enraizarse y tiene que tener continuidad, también tenemos que cerrar filas de manera distinta a ellos, nosotros sin decir mentiras. Ellos se la pasan diciendo mentiras, pero nosotros informando. Y por eso cada día ustedes tienen más audiencia y más reconocimiento. Y felicidades por tu esfuerzo y el esfuerzo de todo tu equipo. Te agradezco por tus generosas palabras y no se dejen de estos hijos de perdón, caraduras, mi querido César. Algunos hijos de también. Sale pues, cuídate, César. Nos vemos. César Cravioto, senador de la República por la Ciudad de México de Morena. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.